buenos días, estimados estudiantes. Espero de todo corazón que tu familia y tú se encuentren bien de salud. Y para iniciar nuestra clase, yo necesito que tengas a la mano, como siempre, tu libro, tu cuaderno y tu lapicero. ¿Ok, muchachos? Así que vamos a iniciar nuestra clase. En esta oportunidad vamos a tratar en el curso de literatura la denotación y la connotación. ¿Ok? ¿Qué cosa es el lenguaje denotativo? ¿Qué cosa es el lenguaje connotativo? ¿Qué diferencia hay? Y vamos a iniciar analizando, muchachos, mira, esta primera imagen. Acá tenemos la primera imagen de una paloma con una rama de laurel en el pico. Entonces, denotativamente, tú me dirás la cosa como es, tal como es. Una paloma con palma de olivo en el pico. Es de color blanca, pertenece a una ave, etc. Tal como es. Ese es lo denotativo. ¿Y lo connotativo? ¿O qué simboliza? Ah, simboliza la paz, profesor. Simboliza la paz. Mira. ¿Ok? Así que, como introducción, estamos viendo estas cosas. Entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir. Literatura. ¿Qué es literatura? ¿Qué es literatura? A ver, mira, la literatura es el arte de la expresión escrita o hablada. Hay varios conceptos de literatura. Podríamos decir también que la literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra con arte, con belleza, con una finalidad estética de conmover, de impresionar, de llamar la atención del lector. La literatura es el reflejo de una nación, de un pueblo, de una región. Por ejemplo, si yo voy a leer a Loyantay, esa hora me va a hablar de esa época, ¿ok? De esa época, sus costumbres. Si yo voy a leer una obra de Manuel Asensio Segura, de Felipe Pardo y Aliaga, el costumbrismo peruano, mira, la época es diferente, las costumbres son diferentes, la vestimenta es diferente, la sociedad es diferente. Si yo voy a leer una obra de mi amigo Manuel González Prada, él pertenece al realismo, a la literatura realista. Y fíjate, son épocas diferentes. Y la literatura te transmite mediante las obras, la época, las costumbres, ¿no? La sociedad, la educación. ¿Ok? Todo eso es lo que te transmite la literatura. Ok, vamos a seguir. Cuando nosotros hablamos también de literatura, tenemos que tomar a los griegos. La literatura antigua clásica está conformada por la literatura oriental y la literatura occidental. La oriental son las más antiguas, ¿ok? Y la occidental está conformada por Grecia y Roma. Pero en esta oportunidad hablemos un poco de Grecia, que nos interesa para entrar a lo que es nuestro tema, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la literatura se creó mucho antes que Grecia,
Pero Grecia se preocupó bastante por la literatura, ¿no? Muchos escritores consideran que la tradición literaria occidental comenzó con las grandes epopeyas. ¿Con las grandes epopeyas de quién? De Homero, la Ilíada y la Odisea. Y después ahí vinieron los grandes dramaturgos, Sófocles, Esquilo, Eurípides, ¿no? Bueno, tenemos a otros personajes de otros géneros, que es Esopo. Luego viene ya la época romana, que es con Virgilio, el gran Virgilio, ¿no? La Eneida, ¿no? Entonces, y de ahí viene la literatura. ¿Qué es la literatura? La literatura es la manifestación artística basada en el uso de la palabra, pero con arte. La palabra con belleza, tanto escrito como oral. El origen del término literatura, el origen, acá no te están hablando el origen de la literatura, no. El origen del término literatura deriva del latín litera, que significa letra. La literatura es una manifestación artística en la que el escritor utiliza la palabra. ¿Para qué? Para lograr un efecto estético, de belleza, ¿no? Y emocional en el lector. ¿Qué diferencia entonces un texto literario de uno no literario? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entre un texto literario y uno no literario? El texto literario, el texto literario es la intención artística del autor. El texto literario busca palabras adecuadas, adecuadas a su intención. El texto literario trabaja con el lenguaje, trabaja con la palabra, le da arte, le da belleza. El texto literario usa figuras literarias. ¿Y todo ello para qué? ¿Para qué? Para embellecer su texto, ¿no? Y hacerlo más atractivo para poder captar la atención del lector. Ese es un texto literario, ¿no? Un texto literario. Tenemos varios textos literarios, pero así como hay textos literarios, también hay textos no literarios. Por ejemplo, acá tenemos a mi querido amigo, ¿no? A mi promoción, César Vallejo, el gran César Vallejo, representante del vanguardismo peruano. Y tenemos al periódico El Peruano. Entonces, acá tenemos dos textos, uno es literario y el otro es no literario. El literario es aquel, ¿no? Es aquel que tiene una intención artística. El texto literario, ¿ok? Trabaja el lenguaje. El texto literario usa figuras literarias. El texto literario, ¿ok? Trata de embellecer su texto, hacerlo más atractivo para captar la atención del lector. En cambio, el texto no literario, su intención es de informar,
aspectos sociales, políticos, comerciales, y punto, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos algunos ejemplos de textos literarios, ahí está el periódico, las noticias, el reglamento o un reglamento, avisos publicitarios, las recetas, y todos esos textos literarios son claros, son precisos, son claros, son precisos. Tienen que utilizar un lenguaje claro. Las noticias, por ejemplo, tienen que utilizar un lenguaje claro, preciso, directo. En cambio, en los textos literarios, el lenguaje es otro, ¿no? El lenguaje es otro, es un lenguaje figurado, simbólico. Entonces, muchachos, mira la diferencia que hay entre un texto literario y no literario. ¿Ok, chicos? Entonces, en cambio, en un texto literario tenemos la poesía, tenemos los cuentos, tenemos las fábulas, las leyendas, las novelas, porque todo eso son lenguajes trabajados con una finalidad estética, ¿ok? Estética. Por ejemplo, en esta oportunidad, ¿no? Mira, cuando hablamos de Vallejo, yo te digo, ¿no? La poesía de Vallejo, que todas son hermosas, hay una que dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy jueves, que prócetos versos los subro me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada, le daban duro, duro con un palo y duro, también con una soga, son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. Yo te pregunto, estas creaciones crean sensaciones, sentimientos, porque esa es la finalidad estética, ¿ok? Esa es la literatura. En cambio, el periódico no, el periódico te informa. Esa es la diferencia entre un texto literario y un texto no literario. Seguimos, muchachos. Para estudiar estos temas, tú tienes que saber reconocer los elementos de la comunicación literaria y los elementos de la comunicación lingüística. Lo que ves ahí en la computadora son los elementos de la comunicación literaria. Mira, tenemos la lengua literaria, el contenido de la obra, el libro, la realidad de la obra, el lector y el autor. Nosotros hemos hecho, creo que fue la primera clase, los elementos de la comunicación lingüística, emisor, receptor, canal, ¿te acuerdas? Esos son elementos de la comunicación lingüística. Y lo que está acá en la pantalla son elementos de la comunicación literaria. Ahora lo vamos a relacionar para que sepas, ¿ok? Para que te puedas ubicar mejor en la literatura. ¿Qué relación tiene? ¿Quién es quién? Por favor, observa. Elementos de la comunicación literaria, lo que está ahí, ¿ok? Esos son los elementos de la comunicación literaria. Ahora te voy a presentar los elementos de la comunicación lingüística. Emisor, lingüística. ¿Se relaciona con quién? Con el autor. El receptor. ¿Se relaciona con quién? Con el lector. El mensaje, mira, ¿se relaciona con quién? Con el contenido de la obra. El código, se relaciona con la lengua literaria. El libro, mira,
con el canal y la realidad de la obra, ¿ok? Con el contexto. Entonces, lo que está en los cuadritos verdes son los elementos de la comunicación lingüística. Y lo que está debajo, entre paréntesis, son los elementos de la comunicación literaria. Entonces, cuando nosotros estamos en lenguaje, tú tienes que acordarte de la comunicación, de los elementos de la comunicación lingüística. Cuando nosotros estamos en literatura, te tienes que acordar de los elementos de la comunicación literaria. ¿Ok? Entonces, que quede claro, hay que diferenciar. Esas cosas tenemos que diferenciar. ¿Ok, muchachos? Entonces, vamos a seguir. Clases de lenguaje. Clases de lenguaje. Vamos a estudiar el lenguaje denotativo, que es ya nuestro tema. Tú ya sabes los textos literarios, textos no literarios, los elementos de la comunicación literaria se diferencian de los elementos de la comunicación lingüística, ¿ok? Te recita la poesía, causa emoción, etcétera, ¿no? Ahora vamos a estudiar esto. ¿Qué cosa es el lenguaje denotativo? ¿Ok? ¿Qué es el lenguaje denotativo? El lenguaje denotativo se caracteriza porque es directo, objetivo y claro para decir las cosas. ¿Ok? Entonces, para decir las cosas directo, claro, objetivo, utilizamos un lenguaje denotativo, ¿no? Ahora, después te doy el ejemplo. Quiero que entiendas y comprendas. El lenguaje denotativo, su expresión es formal, es objetiva de la realidad. Mira, su expresión es formal, educada, es objetiva, real, tal como es, de la realidad o de lo que se dice o de lo que se sabe. El lenguaje denotativo se encuentra en los textos no literarios. Por ejemplo, en los periódicos, en las noticias, en la receta. En la receta el lenguaje tiene que ser claro, muy al margen de las letras de los doctores, ¿no? ¿Qué es lo que receto? Directo, claro, preciso, no a doble sentido, no puede ser un lenguaje ambiguo, tiene que ser claro, objetivo, preciso, directo, 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 ¿ok? En el lenguaje denotativo se nombra las cosas tal como es, tal como son, tal como está escrito. Mira, tal como está escrito. Si yo te digo, ¿qué cosa es el colegio? ¿Qué es el colegio? Para ti, ¿qué es el colegio? Y tú vas en el diccionario y buscas colegio y me dices el significado. Lo que tú me estás diciendo, lo que tú has investigado, has conseguido, es el significado. ¿Y el significado qué cosa es? Es una expresión formal. Es una expresión directa, claro, preciso. Mira, y hemos dicho que el lenguaje denotativo se caracteriza ¿por qué? Porque dice las cosas, expresa la cosa tal como son, tal como es. Directo, claro y preciso. No puedo utilizar un lenguaje ambiguo, no se puede. Entonces, fíjate la característica del lenguaje denotativo. Directo, claro, preciso, tal como es. Seguimos.
El diccionario, por ejemplo. ¿Qué vendría a ser el diccionario? Vendría a ser, todo vendría a ser un lenguaje denotativo, porque tiene un significado directo, preciso, claro. Entonces vendría a ser un lenguaje denotativo. Un ejemplo de lenguaje denotativo vendría a ser el diccionario, ¿no? Vendría a ser el diccionario. El principal objetivo que tiene el lenguaje denotativo, el principal objetivo que tiene el lenguaje denotativo es de expresar y transmitir. Expresar y transmitir, ¿qué cosa? Conocimientos, ideas, información, ¿ok? Ideas, información, conocimientos. Esa es la finalidad. La finalidad es de transmitir, ¿ok? Y de expresar conocimientos, ideas e información. Te voy a poner algunos ejemplos. Primer ejemplo, la oración. Esta noche iré a una fiesta. Esta noche iré a una fiesta. Oye, el lenguaje es claro, es preciso, es objetivo, se entiende, se comprende. Punto. Ese es un lenguaje denotativo. Otro ejemplo. Ejemplo 2, segunda oración. La gasolina subió de precio. Es un lenguaje claro, preciso, directo, tal como es, tal como es. No es un lenguaje ambiguo. Tercera oración, tercer ejemplo. La fórmula del agua es H2O. Listo, conocimiento. La fórmula del agua es H2O, conocimiento. ¿Ok, muchachos? Entonces, mira, ese es el lenguaje denotativo. Entonces, el lenguaje denotativo es lo que es cuando tú y yo, por ejemplo, yo ahorita, ¿qué estoy utilizando? Un lenguaje denotativo. Claro, preciso, directo. Mira, yo estoy utilizando el lenguaje denotativo. Cuando tú hablas, cuando tú te comunicas de una manera formal, decente, estás utilizando un lenguaje denotativo, como yo. Hoy día, en estos momentos, estoy utilizando un lenguaje denotativo. Papá, muy buenos días. Denotativo. Amigo, quiero comunicarles a todos ustedes que por favor voy a realizar mi cumpleaños y quiero que ustedes vayan. Denotativo. Denotativo, ¿no? Este virus está matando mucha gente. Denotativo. Estoy informando, soy claro, preciso, directo, ¿no? Estoy hablando cosas reales, concretas, ¿ok? Entonces, vamos a analizar acá. El lenguaje denotativo es el lenguaje objetivo, ¿ok? Objetivo, claro, preciso. El lenguaje denotativo se relaciona y describe la realidad, tal como es, describe la realidad. Hoy día está haciendo frío, punto. Describe la realidad, ¿ok? Describe la realidad. La denotación aparece definido en los diccionarios como una forma de expresión formal y objetiva, lo que te acabo de decir, ¿no? Entonces, el diccionario, ¿no? ¿Qué utiliza? Un lenguaje preciso, un lenguaje formal, un lenguaje claro, un lenguaje objetivo. El lenguaje denotativo se refiere de modo directo a un hecho o a un dato, lo denota, lo nombra tal como son, tal como son, ¿ok? Si yo dijera acá, mi celular es de color negro, listo, tal como son, tal como es. Estoy nombrando las cosas, los objetos, tal como es o tal como son. Lenguaje denotativo, ¿ok? Lenguaje denotativo. El lenguaje denotativo se encuentra en textos
no literarios. En las noticias, en las recetas, ¿no? Se encuentra el reglamento, por ejemplo. Seguimos. Por todo lo anterior, se entiende que su principal intención es la de expresar y transmitir información, ideas y conocimientos. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. ¿Ok, muchachos? Vamos a analizar el siguiente ejemplo. A ver, acá dice lo siguiente. Ejemplo de lenguaje denotativo. Ejemplo de lenguaje denotativo. Tenemos acá una imagen, la imagen del niño. A ver, si yo te dijera a ti, quiero que me analices, quiero que me hagas un estudio denotativo, quiero que me analices, quiero que me hagas un estudio denotativo de este signo, de esta imagen, niño, denotativo. Entonces, profesor, usted me está diciendo que haga un estudio, un análisis, denotativamente, sí, denotativamente. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Me vas a decir que es niño. Me vas a decir que su significado. ¿Qué cosa es niño? De una forma clara, precisa, directa, tal como es. ¿Ok? Significado. Punto. Entonces, ese es el lenguaje denotativo. ¿Y cuál es el significado de niño? Ahí lo tenemos. Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida. ¿Qué me has dicho? Su significado. ¿Qué me has dicho? Su significado. ¿Ok? Eso es lo que me has dicho. Su significado, tal como es, un lenguaje directo, preciso. Ese es lenguaje denotativo. ¿Ok? Seguimos. Vamos a ver ahora el lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo. ¿Qué es el lenguaje connotativo? A ver, dice, es un lenguaje figurado, simbólico, de doble sentido. De doble sentido. Yo lo puedo interpretar, ¿no? Yo lo puedo interpretar de dos formas. ¿Ok? ¿Qué es el lenguaje connotativo? Es aquel lenguaje que lo utiliza los escritores, los poetas, la literatura lo utiliza. Por ejemplo, si yo te dijera, no, un muchacho viene y le dice a una chica, quisiera ser el sol que entra por tu ventana. ¿Cómo? Quisiera ser el sol que entra por tu ventana. Mira, él no puede ser el sol. Para envolverte en sus brazos ardientes. Mira, para envolverte en sus brazos ardientes. Mira lo que te está diciendo. Es un lenguaje figurado. ¿Ok? Es un lenguaje figurado, sugerido, simbólico, ¿no? Quisiera ser la gota, el agua que baña tu cuerpo, la colonia que perfuma tu piel. Mira, entonces eso es un lenguaje connotativo, porque si a este lenguaje connotativo lo transformamos, lo vamos a transformar, vamos a ver. Si nosotros, ¿no? Yo te dijera, quisiera ser el sol que entra por tu ventana,
para envolverte en sus brazos ardiente y poder estar junto a ti cada instante que anhelo, que quiero tu cuerpo entero. Quisiera ser la gota, el agua que baña tu cuerpo, la colonia que perfuma tu piel. Mira, todo eso lo vamos a transformar en un lenguaje denotativo. Bueno, quisiera decirte que eres una chica bella, que siempre he estado interesado en ti y no sé si podríamos hacer un poco más que amigos. Listo. He utilizado un lenguaje formal. Estoy utilizando un lenguaje formal, directo, preciso. En cambio, en el otro, he utilizado un lenguaje connotativo, palabra con arte, con belleza, un lenguaje figurado, simbólico. ¿Ok? Mira, es diferente. Quisiera ser la gota, el agua que baña tu cuerpo, la colonia que perfuma tu piel. Es otra cosa, es diferente. ¿Ok, muchachos? Seguimos entonces. Entonces, como yo te sigue diciendo, el lenguaje connotativo transmite sensaciones, ¿no? Y sentimientos, ¿ok? ¿No? Los jóvenes también lo utilizan en la calle. Por ejemplo, yo a veces escucho, ¿no? Que dicen, oye, él es mi pata, o sea, mi pata, mi pata, mi pata. ¿Cómo lo tengo que entender? Pata, mi pata. O si no, oye, te presento a mi costilla, mi costilla, mi costilla. Entonces, hola, ¿cómo está tu costilla? Es una forma de decir. ¿Eso qué cosa es? Es un lenguaje connotativo, de doble sentido, de doble sentido. Es un lenguaje connotativo. Mi costilla, mi pata, ¿ok? Y el lenguaje connotativo es subjetivo. Es subjetivo. O sea, cuando hablamos de subjetivo es interno. Interno. El lenguaje connotativo es subjetivo. Mundo interno, mi pena, mi dolor, mi alegría, mis sentimientos, mis emociones están dentro y yo lo hablo, lo saco. En cambio, el denotativo es objetivo, fuera. Claro, preciso, fuera. El connotativo es subjetivo, dentro, dentro. ¿Ok, muchachos? Vamos a ver algunos ejemplos. Unos ejemplos de lenguaje connotativo. Ejemplo 1. Se le rompió el corazón al saber la noticia. Se le rompió el corazón al saber la noticia. Es una forma de decir que le dolió bastante. No quiere decir que se murió, sino que le dolió bastante. Fue un dolor muy intenso, muy intenso. ¿Ok? Es una forma connotativa de decir fue un fuerte dolor. Segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Dice, su rostro era de porcelana. Es una forma de decir. Su rostro era de porcelana. Lisa, blanca, etc. ¿No? Tercer ejemplo. La luna nueva es la sonrisa del cielo. La luna nueva es la sonrisa del cielo. Otro ejemplo. Las lágrimas del cielo. Mira, las lágrimas del cielo. O sea, la lluvia, ¿no? Las lágrimas del cielo. Otro ejemplo. Las palabras eran gotas de miel que yo disfrutaba con alegría. Las palabras eran gotas de miel que yo disfrutaba con alegría. Mira, ¿qué nos quiere decir? Que fueron palabras muy hermosas, muy lindas, ¿no? Muy lindas, que yo disfrutaba con alegría al escucharlas. ¿Ok? Ese es el lenguaje connotativo.
Vamos a ver acá. El lenguaje connotativo es aquel que se emplea en forma simbólica o figurada. La connotación es el doble sentido que se le atribuye a las palabras. Se caracteriza habitualmente por tener lenguaje literario. Lo utiliza la literatura, es decir, el poeta, el escritor. No solo comunica información, sino sensaciones, sentimientos. Generalmente es utilizado en el lenguaje coloquial, pata y costilla, ¿no? Y en los textos literarios. El lenguaje connotativo connota, sugiere, expresa emociones, es subjetivo, permite una gran variedad de lecturas, una gran variedad de interpretaciones, ¿no? De interpretaciones. Las figuras literarias, por otra parte, constituye el medio que más connotación posee. Las figuras literarias, los poetas, los escritores lo utilizan con la finalidad de dar belleza artística, ¿ok? Belleza artística. Quisiera ser la gota del agua que baña tu cuerpo. A ver, vamos a ver aquí el análisis. Mira, ejemplo de lenguaje connotativo. Nosotros hemos estudiado hasta acá. Lenguaje denotativo, el significado. Ahora yo te digo, a ver, quiero que realices un análisis connotativo de la misma imagen. ¿Ok? De la misma imagen, profesor, sí, de niño. Connotativo. ¿Qué simboliza? ¿No? ¿Qué simboliza? ¿Qué podemos interpretar? Esa imagen, ahí está. La inocencia, la ternura, la transparencia. Mira, el análisis connotativo, ¿no? Lo que significa. Nosotros vimos la paloma blanca, ¿no? ¿Qué simboliza? La paz. La paz. ¿Ok? Denotativamente, la paloma, un animal, una rama de laurel en el pico, de color blanco. Punto. Tal como es. Directo, claro, preciso. ¿Ok, muchachos? Y acá te dejo una pequeña tarea. ¿Ok? Una pequeña tarea. Y por favor, resuelve la página 10, 11 y 12 de tu libro de literatura. Ejemplo, si yo te digo jirafa, y tú me tienes que decir, ¿jirafa? ¿Por qué, profe? Profesor, denotativamente, ¿cómo lo interpreto, profesor? ¿De una forma denotativa o connotativa? Si tú lo interpretas denotativamente, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que eres un animal. Y connotativamente, ¿qué te estoy diciendo? Que eres una persona alta. Mira, alta. Si yo te digo acá perro, denotativamente es el significado. Animal, vertebrado, mamífero, canino, el significado. Pero connotativamente, perro es compañía, es protección, es fidelidad. Pero a veces también, algunas personas dicen que eres un perro, porque es una persona sin valores, porque es una persona mala. Mira las interpretaciones de un punto de vista denotativo y connotativo. Ok, muchachos, espero que hayas entendido la clase. Yo sé que sí. Y nos vemos la próxima clase. ¿Ok? Quédate en casa y cuida a tus padres. Nos vemos, muchachos.